Bien dice el dicho que el que tiene tienda, que la tienda. Pero el que quiere casa, pues a ver si le alcanza. ¿Y de qué estoy hablando? Pues de que en las últimas semanas el gran debate ha sido respecto a la reforma de Infonavit que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y que la semana pasada aprobaron los senadores. ¿Qué es lo que crearía esta reforma? Básicamente que el gobierno tenga la capacidad de construir y de rentar vivienda social. Eso es lo que dicen. ¿Qué es lo que dice la oposición? La oposición dice, y también los empresarios, la Coparmex, que pide más diálogo, y los sindicatos, bueno, dicen auxilio, se quieren adueñar de tus ahorros, y auxilio, no se está respetando el espíritu tripartita del Infonavit. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Personas absolutamente irresponsables. Díganle a las trabajadoras y a los trabajadores. Falso. Pero antes de meternos en todo ello, partamos de lo más importante. Y tiene que ver con lo que ocurrió en la mañanera, el día de hoy y también el día de ayer. Un diagnóstico que es real. Ha habido muchísima corrupción en el tema de la construcción de vivienda en nuestro país. La visión del Infonavit de cobrarle y cobrarle y cobrarle a los trabajadores a través de créditos de años y años y años de pago o desalojos porque no se podía pagar la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, aunque va a presentar las denuncias que tengan que presentar en Infonavit, es porque estamos cambiando la ley. La ley se está cambiando para que el director general del Infonavit pueda tener la dirección, la rectoría del Infonavit, que desaparezcan dos direcciones que no tienen sentido, que es la de la representación empresarial y la representación sindical, y que siga siendo un organismo tripartita donde todos decidan. Las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el gobierno, pero que no se preste a esta opacidad. ¿Por qué el INAI nunca hizo nada con el Infonavit? Que tanto defendían. ¿O por qué no dicen que no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación a hacer auditorías? Entonces, no hay argumentos. O sea, díganme un argumento que se haya dado de la oposición o de sus dirigentes empresariales de la oposición, como el Junior X, que tenga fundamento. Es un odio, una crítica, tremendo. Básicamente las acusaciones que hizo el exdirector de Pemex y que es muy criticado porque pues finalmente es ingeniero pero no civil sino agrónomo y se le achaca mucho de la circunstancia difícil financiera que tiene Pemex, pero bueno, lo que se critica o lo que se puso en la palestra es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora Claudia Sheinbaum medio acota y dice hacia el final, es decir, tuvo dos directores de Infonavit Peña Nieto. Tuvo a Alejandro Murat en el primer tramo de 2012 a 2015 y en el segundo tramo a David Penchina. Y la acusación es que hubo pues defraudación, hubo desvío de recursos, se creó una red de complicidades para que las empresas constructoras se quedaran 3 veces con el dinero de una sola vivienda. En fin, todo un esquema para vender casas fantasmas. Había un valuador que ponía una foto falsa, un trabajador de Infonavit que ellos agarraban así de la nada, básicamente, sin que él supiera, y le empezaban a descontar, era como aleatorio, y lo hacían comprar esa casa fingida. El dinero
pues ya se le entraba la desarrolladora y luego para cuando un trabajador se daba cuenta, ay sí lo voy a revisar. El asunto es que ya le habían robado, jineteado y movido todo su dinero. No, pero no es un asunto de si se van a tocar, se presentan las denuncias y lo que se haga. Es que este es un asunto político, ¿no? Ahora quieren hacerlo político. No, no es político. Es un asunto de defensa del ahorro de los trabajadores. Entonces, sí, pero ustedes están poniendo nombres. Entonces, la mayor corrupción de lo que se mencionó ayer se dio en el último periodo de Peña. Y otras que vienen de antes, ¿no? Pero además una visión del... Miren, la auditoría todos los años le manda un oficio al Infonavit y le dice, quiero auditar tus cuentas. Pero el consejo, que está conformado justamente de manera tripartita, contesta, pues ya recibí tu oficio, pero adivina qué, tú no me puedes auditar, porque evidentemente el dinero que entra al Infonavit es el 2% de las cuotas que da el patrón justamente al Instituto Nacional de Desarrollo de Vivienda, al Infonavit. Pero entonces, aquí hay un problema y luego hay, falta de transparencia, conflictos de interés, porque hay veces que los propios, y es la acusación que hacía Claudia Sheinbaum, que el sindicato en cochupo con las empresas, muchos de ellos que están ahí representados como los constructores, los desarrolladores, pues los desarrolladores dicen, no me audites, porque ellos también son patrones. Entonces, es un círculo vicioso. Y la gran pregunta es, a ver, con la reforma se resuelve. Y ahí hay riesgos. Y la gran disyuntiva es, Sheinbaum está en esta encrucijada. Es crear un órgano moderno, un órgano que responda realmente a las necesidades de vivienda que tienen los mexicanos. No todos los mexicanos, número uno, una tercera parte de nosotros, de los ciudadanos, no pertenecemos a ningún sindicato. Entonces, claro, esta forma de que está representado tripartito el Infonavit, bueno, pues es que yo no tengo sindicato, una tercera parte de los mexicanos no tienen sindicatos. Y luego la otra, los patrones están representados. Bueno, pero también les quiero decir que una tercera parte de los mexicanos no pertenecen ni a la Coparmex, ni a la CONAIMPA, ni a la CONAMIN, ni CONCAMIN, CUNCUCU, y todos estos organismos de patrones que están organizados. Entonces, claro, ¿cómo creas una institución que responda realmente a todos estos sectores de la población que no estamos siendo vistos? Que el objetivo de la reforma a la ley pues es erradicar la corrupción, que sea transparente el uso de los recursos para los trabajadores, que son sus fondos de ahorro que permiten que puedan tener vivienda, y generar un esquema donde también participe la vivienda privada, los desarrolladores privados, sobre todo estatales, sociales de vivienda, pero hacer vivienda social, que es el objetivo central del Infonavit. Esta intención de reforma del Infonavit parte de un diagnóstico correcto. La pregunta es si el remedio realmente pondría freno a todas las atrocidades que se dieron. Acusaba el exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el día de hoy en la mañanera acusaba a la presidenta en el sexenio en particular de Felipe Calderón, donde hubieron los peores excesos por parte de empresas que declararon quiebras. Y no solamente eso, hay casos donde la SEC, como me están escuchando, a Omex, que fue la peor de todas, hizo una defraudación en 3 billones de dólares. Incluso Bancomext, Banco de Comercio Exterior, díganme ustedes, esto fue en el sexenio de Calderón, le andaba prestando dinero, y uno dice, pero es comercio exterior, que tiene Omex, que construye viviendas, que pedir prestado, pues le daban. Y todo porque Calderón tenía
en su sexenio, un marcador, recuerden, en el Infonavit, había puesto encima de las oficinas ahí en Barranca del Muerto un marcador donde cada día salía cuántas viviendas construías. Entonces se convirtió en una carrera de construir a donde fuera, al costo que fuera, y evidentemente creando la crisis terrible de vivienda que se nos vino encima durante ese sexenio. ¿Por qué? Porque los desarrolladores, muchos con casos de corrupción como Omex, Urbi e Orbi o como se llamara, Geo, que hoy preguntaron justamente en la mañanera, conseguían terrenos en precios de ganga en lugares inhóspitos, sin servicios, sin infraestructura, abarataban sus costos, vendían y te prometían el sueño de tu vida, pero nunca llegaban los servicios. Y esto generó la crisis que incluso se ve en Jalisco. Yo la documenté en el Estado de México, estos enormes desarrollos con viviendas abandonadas en Zumpango, en Huehuetoca en particular, que además han generado otros conflictos sociales terribles como la invasión de los predios y los dueños originales que perdieron todo. Y estas empresas quebraron, se fueron y les valió estrictamente un caray. Miren ustedes los testimonios. Me estaban diciendo, estas estaban en obra negra y cada quien como ha podido las ha rescatado. Sí. ¿Me cuentas un poquito cómo es la historia? Que no sé muy bien la historia de esto. Pero tú, ¿de dónde vienes? De Naucalpan. De Naucalpan. Sí. ¿Y llegaste con la promesa, esto va a ser casa o...? Sí, nos dijeron así que va a ser una casa para todos nosotros. Porque pues teníamos problemas, todo eso. Mucha gente tenía problemas de economía y por eso nos venimos aquí. Se vinieron... A refugiarnos. Hicimos batallar mucho. Han batallado mucho. Bastante. ¿Y batallan por qué? ¿Por qué es lo que más batallan? Pues al principio era porque no teníamos ventanas, ni puertas, ni nada. Nada, es lo que estoy viendo. Ustedes han puesto, los que Sí. pueden. Los que pueden, pueden. Y al principio sí era muy difícil porque se metía la lluvia y era muy difícil estar ahí moviendo, tapando todo. No Y les llega el agua, a veces sí. Antes no, pero ahora sí ya. les llega el agua, pero llega de pipa. Sí, sí, ya. Luz no tienen. Sí, apenas también pusieron eso. También fue difícil que pusieran luz. Al principio no teníamos eso. Ahora, y ustedes no son dueños. No, Entonces es una contradicción, gastan mucho, batallan mucho y al Sí. mismo tiempo siguen sin tener vivienda. sí, eso sí. Y pues también hemos como que así nos ofenden las personas. Luego salimos y luego nos quedan así viendo que son los invasores. Todos. Así bueno, nos ofenden así. Nos faltan así el respeto. Pero pues Pero somos eran personas- casas vacías. Ajá, eran casas vacías que ahora pues no, nosotros las habitamos. Casas que no iban a ocupar pues. Entonces los maltratan, me dices tú. Bueno, solo nos como que nos así como que nos señala pues como somos, como que si fuéramos delincuentes. Oye, y hasta tienen borrego. Entonces, ¿aquí qué es lo que faltó por hacer? O sea, cuando ustedes llegaron, Pues nomás era- nadie tenía ventanas, No, nadie tenía ventanas ni puertas. ni nomás ventanas faltaba. ni puertas. Y pues no estaban pintadas ni nada de eso. Ya con el tiempo pues las pintaron y les pusieron así cosas. Ah, entonces la pintura, naranjita que yo veo, lo pusieron ustedes. Sí, todos los pusieron. Cada quien pintó su casa y puso. Y también le pusieron como sus calles en casa. Entonces esta bola de nieve, por una mala administración de las empresas, llevó a que hubiera empresas como Omex, como Geo y como Urbi, que entraron en concurso mercantil y estas casas dejaron a mucha gente desamparada. Muy difícil. Por ahí. Cuando llueve van por el lodo. Sí. ¿Y aquí tienes vecinos en todas, Ángel? ¿O estas están deshabitadas? Esta está deshabitada. No, sí tienen, pero no están. Y Ok. también tienen, pero no están. O sea, sí tienen, pero no están las personas. Pues, y aquí no, ¿qué les pasa? Aquí vives tú. Sí. Pues ya tiene puerta. Sí, vigorosa. Está muy tirada. Es como me duermo Ahí aquí, está. pues. Mira, y tienen Ay, en obra estaba la escalera no está terminada. Sí, no está terminada tampoco. Sí, es verdad que está un poco ruidosa porque iba a limpiar.
lo que estamos teniendo es un problema social, porque lo que iba a ser una comunidad positiva, que hubiera gente trabajando con su familia, con escuelas y demás, y centros de desarrollo, se volvieron en zonas que están abandonadas, donde hay mucho uso de droga, donde se puede hacer zonas de delincuencia, donde hay gente que no tiene dinero y va y se mete a una casa y tal vez ni siquiera le está viviendo. Puede también haber muchas de estas casas, también como eran de estas empresas quebradas, tienen litigios y hay otros litigios arriba de los bancos, de gente que compró esos activos a un precio cero y los quiere tratar de revender. Ya donde alcanzas a ver las casas en obra negra, allá en el cerro, todo eso cámara. Se iba a construir todo hasta acá. Esas casas en obra negra son inconclusas, sí, ni invadidas. También están invadidas, como las que yo vi. Como las que vieron ahorita. Eso iba a ser construido hasta allá, y en aquella zona verde que ven allá, nos prometieron una zona de bancos. Una zona de bancos que por supuesto no. ¿Y la terminal del urbano dónde iba a estar según ellos? Hacia Walmart. Hacia Walmart iban a tener tren urbano. Y según, desde hace más de 12 años que vivimos aquí, nos prometieron que el suburbano iba a alcanzar a llegar hasta acá. Ahora, la problemática y la voracidad de estas empresas que construían en cualquier lugar con falsas promesas, con créditos chiquititos, parecía una enfermedad. Yo no sé si ustedes recuerden, pero ibas por las carreteras y decían, Urbi, compra tu casa de los sueños, Omex, y solamente pagando 5,000 al mes la vas a tener. Y claro, enganchaban a la gente, les decían es que por aquí va a pasar el tren suburbano, por aquí va a haber desarrollo, y nunca había nada. Y cuando se iba la empresa en quiebra, pues dejó casas a medio construir que yo pude ver, y muchísimas unidades, les digo, incompletas, sin servicios, en abandono y creando nuevos problemas. En el Estado de México, tan solo 60,000 casas abandonadas. Estamos hablando Tecámac, Zumpango, Huehuetoca. No le alcanza, no nos alcanza el agua para todos los servicios. Entonces dejan la casa. Unos 15 días, 20 días, un mes y volver a regresar. Bueno, y mira, pues yo como sé, yo tengo a mi papá, y está mi papá discapacitado igual. Y todo, y pues hay que vivir aquí. ¿Y dónde acumulas el agua? ¿Cómo le haces? En una cisternita. Mira, ¿qué cosas pasaron? Pues que hacemos. Realmente ven las condiciones en las que vivimos. Entonces, pues, ojalá no te tiempo hay una manita del municipio o alguien. Y todo porque siempre vienen en votaciones y prometen, pero a la hora de la hora luego ya nada. no hay nada. Y allá se quedaron también todo inconcluso, allá ¿qué están haciendo? Allí andan en otra constructora, según ya van a hacer casas. Pues igual a ver si no sale la misma, que vienen, sacan dinero y vuelven a tirar a la gente, la verdad. Qué barbaridad. Bueno. Pero el tamaño del problema en el sexenio de Peña Nieto y del PAN, evidentemente, se eleva a más o menos, según las últimas mediciones, 5 millones de casas abandonadas. De casas que fueron construidas y que ahora o están invadidas o ahora pues simplemente han hecho gorda la cartera de crédito sin pagar. Es una cosa terrible darte cuenta que un trabajador ahí puso su esperanza y nadie revisó que estos desarrolladores no los fueran a desplumar de lo que es un patrimonio, porque finalmente es un patrimonio. Y por eso digo yo, el diagnóstico es el adecuado. Tiene razón la presidenta Claudia Sheinbaum cuando dice, no puedes dejar que la voracidad o que la falta de rendición de cuentas lleve a esto. Pero la pregunta es si con esta reforma que se aprobó vas a lograr que se quiten esos vicios. De entrada, lo que no se ha discutido y se tiene que discutir es que la auditoría pueda efectivamente, auditar estos proyectos, auditar los fondos, entrar y ver
que los desarrolladores, sea gobierno o sea quien sea, sí estén cumpliendo con sus promesas y que no se esté mal usando, como les decían, en este fraude que denunció el propio exdirector de Pemex, el ingeniero agrónomo, siempre se me olvida su nombre, Octavio Romero, pues de alguna manera que la reforma y que esta propuesta respete el tripartismo, pero sobre todo logre la transparencia. Eso todavía está por verse. Y es interesante decir que el que metió el freno a la reforma fue justamente en la Cámara Baja el diputado Monreal. Decidimos, a propuesta nuestra, posponer el debate. Pero que sea Monreal también nos tiene que prender las alarmas, porque en el fondo él lo que está haciendo fue frenar esto, pero buscando los intereses de quién. Y es justamente, yo creo que son las presiones que se están moviendo y jalando en sentido contrario incluso de lo que la propia presidenta quiere. Yo estoy segura que desea un organismo eficiente, transparente y que realmente responda a la demanda de los trabajadores que aportan dinero y que merecen una vivienda como la que están pagando. Pero la gran pregunta es, a ver, Monreal, ¿quién es su número 2? Pedro Aces. ¿Qué tal que lo que quiere Monreal en el fondo es simplemente garantizar que quítate tú, CTM, para que me ponga yo, Pedro Aces, y volver simplemente a un esquema donde va a haber un sindicato que se corrompe, que es corrupto y que permite todas las cosas que vimos que se reprodujeron como vicios en Infonavit? Por eso es muy importante, ante esta oportunidad que se tiene, pues de en realidad discutir el tema de vivienda para no tener estos Chernobyles, como le decían a la zona esta abandonada de viviendas ahí en el estado de Jalisco, si bien estoy en Tlajomulco, perdón, son los dientes. Y tantos ejemplos de vivienda desarrollada sin pensar realmente en los trabajadores. Las horas de transporte, yo también hice reportajes de lo más interesantes allá en Jalisco, aquí, que lo vemos todo el tiempo en el metro, en Pantitlán y demás, se desarrollaron todos estos centros de vivir, pero tan lejos de los centros de trabajo, que es una calidad de vida espantosa para la gente. Y por eso también han abandonado esas viviendas. Si vas a pasar 2 horas y media o 3 horas y media de tu vida en un transporte por haber cumplido el sueño de una casa que está entre mal hecha y más o menos hecha, y no puedes vivir y no ves a tus hijos, también por eso hay tanto abandono. Sumar, no restar, porque una vez más pareciera que estamos en estas discusiones que son tan extremas y totalitarias que dejas de ver el problema. Es decir, como la reforma judicial, el diagnóstico completamente correcto, un sistema judicial que no le estaba impartiendo justicia a las personas, que metía a la cárcel a inocentes o a gente que no tiene dinero y recursos suficientes, que con jueces corruptos, en fin, miles de cosas que eran adecuadas en el diagnóstico. ¿Y qué hizo la oposición? Defenderlos como si fueran los santos ángeles, en vez de proponer y ayudar a crear una reforma que terminara con este mal. Hasta ahora, en lo que está aprobado del cambio a Infonavit, yo todavía no detecto cómo podrían evitar estos casos, porque más gobierno no representa ni significa en ninguna forma menos corrupción si no permites que la Auditoría Superior de la Federación esté vigilando los fondos. ¿Por qué no empezamos a construir el mejor México que todos anhelamos?